la relación con el ser querido, el tiempo que estabas con él o no, lo que habías compartido. Todo también depende del tipo de persona, el tipo de situación, ¿no? El tipo de pérdida. Cuando la persona no logra identificar adecuadamente sus emociones y no logra estabilizarlas adecuadamente, entonces el cerebro trata de inhibir todas esas emociones para que uno esté más tranquilo. Nosotros tenemos todavía, creo yo, una sociedad que juzga mucho, ¿no? Uno se siente culpable, ¿no? O sea, cuando hay una pérdida y todavía que la sociedad te juzgue, imagínate tú cómo se sentirá esa persona, ¿no? O sea, que realmente no le das valor a ese duelo que está llevando. Dejas de ser quien eras, dejas de identificarte con quien creías ser, eres una persona nueva y además de atravesar ese duelo también atraviesas posiblemente el rechazo de las personas que te rodean. ¿Por qué algunas pérdidas se lloran en público y otras se sufren en silencio? Muchas de nuestras pérdidas y nuestros procesos de duelo son aceptados, valorados e incluso esperados por la sociedad. Sin embargo, existen algunos duelos que son invalidados por las personas que nos rodean, incluso a veces ridiculizados. Nosotras, como Clínica del Alma Fares, queremos normalizar y dignificar todos los tipos de duelos. Y por ello, hoy les vamos a hablar de cada uno de ellos. Qué lindo es poder compartir con ustedes una historia que ha podido transformar mi vida. He perdido hace 11 años a mi hijo Fares, un joven soñador de 18 años que ha decidido partir de este mundo. No puedo mentirles que el proceso de duelo para mí ha sido muy duro. Sin embargo, he podido sacar algo diferente, un círculo sanador, un proyecto de vida que lo que quiere es llenar tu alma de cosas buenas y saludables. Nosotros tenemos muchas pérdidas a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, esta ha sido diferente, porque a través de poder trascender la vida de mi hijo, he logrado hacer la Clínica del Alma Fares. Nosotras realizamos diversas actividades con el objetivo de ayudar a las personas en sus procesos de sanación. Damos talleres y charlas motivacionales bajo modalidad virtual y presencial, y también damos terapias holísticas y psicoterapia. Además, nuestros temas principales son duelo, autoestima, perseverancia, motivación, Ho'oponopono y muchos otros ligados al desarrollo y crecimiento personal. Hemos decidido hacer este podcast para trascender, ser un eco de la persona que ve y que nos escucha. Será un espacio donde conectaremos almas y corazones, donde expresaremos ideas, contaremos historias, compartiremos aprendizajes para transformar realidades. Qué increíble, ¿no? Pero bueno, a veces cuando nosotros perdemos un ser querido, sobre todo, porque también como ustedes saben y siempre lo vamos a recalcar, es que vamos teniendo diferentes pérdidas a lo largo de nuestras propias vidas, ¿no? Sin embargo, creo que cuando nosotros perdemos un ser querido, a veces queremos tener un teléfono y comunicarnos con él, ¿no? Para decirle cómo estás, cómo te sientes. Nos quedamos anclados en muchas ocasiones, no sé, sentimos una brisa, un vientito que llega a nuestro rostro y también ahí sentimos la presencia. En algunos casos también se ha visto que las personas que han ido perdiendo seres queridos han tenido en sus hogares, en sus dormitorios, la presencia de plumitas, ¿no? Y un poco también eso tiene una conexión con ese ser querido, ¿no? En muchas ocasiones también creo que de alguna manera nosotros vamos viviendo estas pérdidas que definitivamente llevan mucho dolor, pero también vamos aprendiendo cosas en lo que viene de nuestro camino, ¿no? Y como decía nuestra querida Abrilita, en este estudio que vamos haciendo, porque aunque ustedes no crean, nosotros hacemos unos preámbulos que creemos que son súper importantes, el hablarlo, el sentirlo, el llorarlo, son pues partes de los procesos que vamos pasando en una pérdida, ¿no? Y creo que es muy importante también ir marcando esos tipos que van mostrándonos que cada duelo tiene algunas características. Sin embargo, también estos duelos como que se entrelazan, ¿no? Se van entrelazando. Y bueno, vamos a empezar con ese duelo
que de alguna manera tanto los psicólogos, psiquiatras, terapeutas lo van marcando como ese duelo normalizado, ¿no? El duelo normal, que es cuando nosotros tenemos la pérdida. Siempre vamos a empezar por un ser querido, pero también sabemos que hay pérdidas importantes y que de alguna manera con el tiempo este duelo va normalizando la vida cotidiana de las personas, ¿no? Puede ser que hayamos perdido un hijo, una mamá, una mascota, un negocio también, entonces vamos normalizando de a poco con el tiempo. Por eso es que este duelo se caracteriza también por ser un duelo muy temporal, ¿no? Porque dentro del tiempo nosotros vamos un poco normalizando nuestra vida, nuestras actividades, nuestro trabajo. Eso no implica, perdón, no implica que nosotros dejemos el dolor. Claro, lo que iba a decir, ¿no? Puede ser un duelo esperado o también no esperado, ¿no? O sea, puede ser también un duelo traumático, ¿no? Porque muchas veces se nos queda como trauma, ¿no? El hecho de escuchar una canción, del pasar por una avenida, realmente se queda marcado en tu vida, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que hay que hacer? ¿No? Lo que hay que hacer es aceptar y así vas a poder llegar realmente a normalizar tu vida, ¿no? Así es, y no solo se da en el caso del fallecimiento de un ser querido, ¿no? También se puede dar el duelo cuando pierdes un negocio, cuando pierdes un trabajo, cuando pierdes algún objeto que para ti sea muy importante, muy valioso. Incluso también se da este tipo de duelo cuando pierdes un sueño, cuando querías lograr algo y por algún motivo no llegaste a alcanzar esa meta, ese objetivo, entonces también aparece el proceso de duelo, ¿no? Exacto, el proceso de duelo realmente siempre lo decimos con mucho amor, estamos seguras de que es totalmente personal, ¿no? Sigue su propio tiempo, de verdad, es increíble. Además que hay muchas vicisitudes dentro del mismo proceso, ¿no? Como la relación con el ser querido, el tiempo que estabas con él o no, lo que habías compartido, son cosas que de alguna manera también van formando parte de tu proceso, ¿no? Y lo que queremos nosotros también es que a través de lo que hablamos y compartimos esta información, logremos humanizar este proceso, ¿no? Realmente somos seres humanos que sentimos emociones, que tenemos dolor, que tenemos una historia también que va a marcar también esos propios procesos, con información que obviamente viene también de atrás, ¿no? Claro, a diferencia, digamos, del duelo el duelo esperado, ¿no? Yo creo que a ese sí como que ya te vas preparando, ¿no? Entonces ya no es tan fuerte. Por ejemplo, o sea, tú sabes que ni modo, o sea, vas a perder tu trabajo, ¿no? Entonces como que ya vas viendo otra cosa, ya te vas acostumbrando, te vas haciendo la idea, ¿no? Entonces todo también depende del tipo de persona, el tipo de situación, ¿no? El tipo de pérdida, ¿no? Y lo ideal es normalizar el duelo para continuar nuestras vidas, ¿no? Y este duelo anticipado no se da solo con el trabajo, también se da cuando te enteras que un familiar ha sido diagnosticado con algún tipo de enfermedad crónica o terminal. También se da cuando decides terminar con una relación, ya sea romántica o de amistad en tu vida, o cuando la otra persona decide terminar contigo. También puede darse a partir de una pérdida de algún objeto, de alguna casa, que ya sabes que la vas a perder porque no has podido pagar el alquiler o porque no has podido pagar la deuda en el banco. Entonces son duelos que se dan de forma previa antes de la pérdida real, ¿no? Incluso también puede darse cuando a ti te diagnostican algún tipo de enfermedad crónica o terminal. Igual puede surgir un duelo anticipado. También ese duelo, ¿no? Que, bueno, yo sé que mi hijo se va a ir al exterior. Es un duelo que forma parte de esta característica que yo sé, ya lo voy viviendo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando él no esté, cuando él ya se vaya, llevarlo al aeropuerto? ¿Cómo me voy a sentir yo? Y pasa mucho eso con mamás que de alguna manera mandan a sus hijos al exterior a estudiar y, bueno,
lo viven solitos, ¿no? Entonces, de verdad que ahí se siente mucha tristeza, sobre todo en los papás también, los hermanos que también lo viven, ¿no? Ya no está mi compinche con el que hablaba, con el que hacíamos risas y chistes, ya no está. También forma parte de este duelo anticipado, ¿no? Porque de alguna manera sabemos que la pérdida ya se sobreviene, ¿no? Ya se viene. Entonces, ¿cuál es la idea un poco de que nosotros les demos a conocer los tipos de duelo? Es que llevemos nuestros duelos de una forma más saludable para nosotros. No estamos diciendo que no lo sientan. Por el contrario, están invitados y todos, porque todos hemos vivido esto, pero a vivirlo más humanamente, creo, ¿no? Así es, ¿no? Y también vos sabes que en medio de la crisis siempre hay oportunidades, ¿no? O sea, lo que tú mencionaste, digamos que un hijo se va, ¿no? Sí, se va a buscar otro rumbo, a buscar nuevas oportunidades en otro lado, a hacer su vida, ¿no es cierto? Entonces, eso también, o sea, pierdes algo, pero ganas algo también, ¿no? Entonces hay que verlo de una manera positiva. Entonces eso te ayuda a salir, ¿no? Y tener un duelo más saludable. Y no se van solo los hijos. Ahora que estaban hablando también me acordé que también se pueden ir los padres a buscar oportunidades de empleo al exterior, los mejores amigos, las mejores amigas con las que te has criado de toda la vida y de pronto consiguen un trabajo o una beca en el exterior, igual es una pérdida anticipada, ¿no? No es que vas a perder a tu familiar o a tu amigo que se va, pero pierdes el contacto físico cotidiano que tienes, ¿no? Y a pesar de las redes sociales, ¿no? Yo creo que si bien nos ayudan las redes sociales, también son un instrumento que nos permite también ver que estamos alejados. Creo que eso también es parte del duelo anticipado. Y también creo yo que aquí cabe muy importante mencionar, es cuando tú vas perdiendo, por ejemplo, el tema de la vista, que es algo que yo lo he ido perdiendo, mi visión, ¿no? Baja visión, también creo que es un duelo, que hoy día también lo charlábamos, porque aprendes a vivir de una forma diferente. Así es. Y como tú decías, ¿no, mi Pili? O sea, perdemos a veces cosas, pero ganamos otras, ¿no? El que aprenda el braille, el que aprenda a usar el bastón, ¿no? Entonces, como que de alguna manera la propia vida va enseñándote cosas nuevas a partir también de ese duelo que estás llevando, ¿no? Así es. Y tenemos también, por otro lado, el duelo aplazado. Y el duelo aplazado es cuando la persona posterga de alguna manera su duelo. Y puede hacerlo generalmente cuando tiene otras personas a su cargo, o cuando siente que es más fuerte que las personas que le rodean. Se da mucho este tipo de duelo aplazado en el caso, digamos, de hermanos que pierden a la mamá o al papá. Siempre el hermano que es más fuerte, que se considera más resiliente, resiliente, exacto, trata de proteger a los hermanos que los percibe como más débiles, ¿no? Entonces uno tiende a mostrarse más fuerte porque tiene esa idea de que así los otros van a ser fuertes también porque él es fuerte, ¿no? Entonces de alguna manera trata de aplazar ese duelo que está sintiendo. O también se da cuando la persona no logra identificar adecuadamente sus emociones y no logra estabilizarlas adecuadamente. Entonces el cerebro trata de inhibir todas esas emociones para que uno esté más tranquilo, más relajado, ¿no? Entonces de alguna manera igual vas aplazando ese dolor. Sí, o sea, yo me acordaba de un testimonio, ¿no? De una amiga que me decía, la verdad, no tengo tiempo de ponerme mal, no tengo tiempo, porque ella tenía que salir adelante, o sea, sí. Era la mamá de 2 hijos pequeños, ¿no? Y dice, tengo que trabajar, o sea, no tengo tiempo, y se iba aplazando, ¿no? Entonces, también es un tipo de duelo muy, creo que muy particular, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Y debe ser diferente para cada tipo de persona también, ¿no? Porque muchas personas no podrían hacer eso, ¿sí? ¿Sí? No podrían hacer eso. Yo también un poco al revisar esto veía que como que la persona trata de volverse insensible ante la pérdida, ¿no? O sea, como que no es que, de verdad, o sea, no es que se vuelve insensible, pero de alguna manera da o muestra esto a los que están a su alrededor, ¿no? O sea,
continúo con la vida, tengo estas responsabilidades, entonces aplazas. Pero bueno, ahí ya poco a poco les vamos a ir hablando que de verdad tampoco es algo sano. Lo que nosotros queremos es que ustedes entiendan que es saludable llevar un duelo. Y este duelo también va muy de la mano, creo yo, con el duelo siguiente que tenemos, el inhibido. Ese duelo que también nosotros no lo muestro, de verdad, me inhibo ante mis emociones, porque obviamente estoy pendiente de las personas que están a mi alrededor, que no está mal, evidentemente, pero dejamos de vivir nuestro propio duelo. Claro, o sea, por vergüenza, porque siempre quieres estar bien, porque siempre quieres mostrarte la fuerte, porque no quieres perder tu trabajo, porque no quieres que te juzguen, ¿no? Entonces sí, es una situación bien complicada. Y muchas personas tienen ese temor, como dice Piri, ¿no? a que les juzguen por lo que están sintiendo. Y justamente este tipo de duelo es bastante complicado porque la persona no solo está rechazando su propio dolor, sino que también está evitando sus propias emociones, ¿no? Y evitar las propias emociones conlleva otro tipo también de enfermedades físicas a futuro, también ocasiona que se te vuelva todo un revoltijo en la cabeza, que no puedas superar la pérdida porque estás todo el tiempo pensando en ese dolor que no lo puedes expresar, no lo puedes exteriorizar. Y dentro de este tipo de duelo inhibido también hay como una especie de subcategorías, ¿no? Está, por ejemplo, el duelo por la pérdida de una mascota, que muchas veces no es aceptado por la sociedad, porque no todas las personas tienen las mismas experiencias de vida. Tampoco es porque sean malos o malas y que no te entienden, sino que probablemente no han tenido la oportunidad de convivir con una mascota y entonces no entienden cuán profundo es ese amor que puedes tú llegar a sentir por ellos, ¿no? Y uno por temor al rechazo o a que los otros se burlen o no entiendan el dolor que estás sintiendo, como que lo esconde. Y también se puede dar en el caso de que hayas perdido algún ser querido por alguna enfermedad que sea estigmatizada por nuestra sociedad, ¿no? Sí. Como es el caso del VIH, y bueno, el caso de las personas que mueren también con sobredosis y otro tipo de enfermedades que no están, que son juzgadas, ¿no? Por algunas personas. Entonces uno trata también como que de esconder ese dolor, ¿no? En el caso de las relaciones también que no son aceptadas por la sociedad, por ejemplo en el caso de infidelidades, que puede suceder que tú eres el otro o la otra en la relación y ha fallecido la persona con la que estabas y la sociedad no te permite ese derecho a sufrir, ¿no? A llorar por esa persona porque no puedes. No es fácil que vayas y digas es que estaba conmigo, ¿no? Exacto. Entonces también como que tienes que esconderlo. O en el caso de las parejas también homosexuales, cuya identidad y orientación sexual no es aceptada por su entorno más cercano, que igual tratas de esconder ese dolor, ¿no? Porque no sabes cómo los otros van a reaccionar si les cuentas. ¿Verdad? O sea, yo creo que este duelo, de alguna manera, sí es inhibido justamente por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Seguramente que en muchos países son duelos que de alguna manera son manejados de otra forma, pero nosotros tenemos todavía, creo yo, una sociedad que juzga mucho, ¿no? Que juzga mucho, por eso todavía decía nuestra querida Pili, la vergüenza, ¿no? La vergüenza de qué me dirán y cómo, o sea, si yo reacciono de esta forma, entonces, ¿qué dice la gente que está afuera? Todavía creo que estamos en esa mentalidad de ¿qué dice la gente que está afuera en mi exterior, ¿no? Entonces, a mí como que me da vergüenza hasta que sepan el duelo que estoy llevando, ¿no? Y nosotros queremos de verdad invitarnos a todos a que realmente llevemos sus duelos, los sintamos, los exterioricemos, sintamos esas emociones que, bueno, dentro de la holística se vive de una forma diferente el duelo, que en algún momento también lo vamos a ver, pero también dentro de la psicología pues hay una forma también de encarar el duelo, ¿no? Que lo vamos a tener próximamente. Y bueno, nosotros aquí felices, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, compartiéndoles esta información que creemos que es súper importante para cada uno de nosotros en general. En la Clínica del Alma Fares sabemos que toda pérdida y su respectivo proceso de duelo es válida y digna de respeto.
Así que si te está gustando esta conversación, te invito a dejarnos un like para que más personas encuentren este espacio de comprensión. Comparte con nosotras tus dudas y comentarios para que tu voz forme parte de esta comunidad. Y si quieres aprender más sobre procesos de duelo, suscríbete a nuestro canal para que juntos validemos esta experiencia. Así es, y también hablando del duelo inhibido, está también el duelo desautorizado, ¿no? El duelo que no es reconocido por la sociedad. Y aquí entran muchos tipos de duelo, por ejemplo el tema de los embarazos, de la muerte perinatal, que se puede dar ya sea de forma natural, por un aborto espontáneo, o por la decisión, ¿no?, de la madre o de los padres que, bueno, deciden no tener al hijo. Entonces, generalmente cuando se da este tipo de situaciones, la sociedad como que no te permite sufrir por esa pérdida, porque por un lado, si has decidido abortar, como que la sociedad te dice, bueno, ha sido tu decisión, entonces ahora tienes que aguantarte, ¿no?, porque tú has decidido. Y por el otro lado, si ha sido como que una pérdida natural, también es como que está muy infravalorado este tipo de duelo, porque la sociedad lo que hace es decirte, bueno, tienes que ser fuerte, bueno, vas a tener más hijos, como si el que ha fallecido fuera parte de los siguientes, digamos, y no una persona, un individuo, ¿no? Entonces hay un poco de estigmatización en este tipo de duelos, la infertilidad también cuando la persona no puede tener hijos y la culpa que viene, ¿no? Ese es el punto que yo te quería tocar, ¿no? O sea, porque uno se siente culpable, ¿no? O sea, cuando hay una pérdida y todavía que la sociedad te juzgue, imagínate tú cómo se sentirá esa persona, ¿no? O sea, que realmente no le das valor a ese duelo que está llevando, ¿no? Y que se puede prolongar. O sea, puede haber más depresión y puede llegar a cosas más peores, ¿no? Entonces, es realmente muy delicado todos estos temas que estamos ahora tocando, ¿no? Pero realmente estos duelos que no son autorizados son sinceramente muy dolorosos, ¿no? Y acallados también, sí, ¿no? Porque ya yo me callo por no decirlo. Por ejemplo, si tenemos el tema de un bebé que murió cuando ya estaba por nacer, por ejemplo, ¿no? Realmente imagínense el proceso de los 9 meses de una mamá, tenerlo en tu barriguita, ¿no? Entonces ya lo tienes ahí como que ya va a ser... Ya lo sientes. Ya lo sientes, ya lo tienes y bueno, fallece, ¿no? Entonces, realmente cómo eso parte del alma. Siempre decimos nosotros como clínica del alma que se resquebraja nuestra autoestima, dejamos de amar, no nos amamos. Y no queremos recibir amor también. Y tampoco, ¿no? Entonces realmente creemos que estos duelos que los estamos explicando con todo el amor y todo el cariño son importantes. Ninguno es más o menos importante que el otro. Cada uno, evidentemente, pueden cruzarse mucho de estos duelos que estamos viviendo, pero son importantes en nuestras propias vidas. La culminación de una relación conflictiva también es un duelo desautorizado, porque generalmente los amigos, ¿no?, en este caso creo, y bueno, también tal vez los familiares, si tú has pasado por un proceso de una relación complicada y has logrado salir de esa relación, generalmente lo que escuchas de los amigos es que bien, ya lo vas a superar, por fin estás lejos de esta persona que te hacía daño y no sé qué, pero no sabes cómo lo está viviendo la persona que en algún momento ha estado enamorada, ¿no? Porque si estabas aguantando malos tratos, infidelidades o ese tipo de cosas en una relación, de cierta forma estabas enamorado o enamorada, ¿no? Yo apoyo que hayan terminado la relación porque era una relación conflictiva, pero no sabes cómo lo está llevando la persona que estaba ahí, ¿no? La persona que estaba en esa relación. Porque no es fácil. Y además está en duelo, ¿no? Claro. Y también ahora justo este tema de las amistades también tóxicas, ¿no? Que sí o sí las tienes que terminar de alguna manera, pero también te duele, ¿no? También te duele, ¿no? Y sí, o sea, hay mucha gente que no puede entender, pero si te hacía tanto daño, si te quitaba tiempo, que te quitaba energía, pero hay que dejar el proceso de duelo, que cada uno lo tiene que llevar, ¿no? Entonces, hay muchos duelos que la sociedad no entiende, ¿no?
no quiere entender. Aquí estamos un poco desenmascarando entonces, ¿no? Yo creo que a través de esa teoría de los tipos de duelo, también nosotros, de verdad que es importante que veamos en cuál nos encontramos, en uno o en varios también, por las situaciones, las circunstancias que vamos viviendo en nuestras vidas, ¿no? Y también tenemos pérdidas diferentes, como es la ambigua, ¿no es cierto? Esa pérdida que de alguna manera nos lleva un poco a tocar el tema de, por ejemplo, los secuestros, ¿no? Que es la persona físicamente no está, pero emocionalmente sí sigue en contacto contigo, o la persona que está un poco en coma, o sea que está pasando un momento tan duro y tan difícil en un hospital donde tú no la puedes tener cerca y claro, tienes que hacerte presente ahí, que es también cuando la persona, o sea, físicamente está, pero emocionalmente se ha ido, ¿no? Entonces, creemos también que estas pérdidas dejan mucho dolor en las personas y sobre todo en los entornos familiares o los entornos de amigos, pero es importante también recalcar que estas pérdidas de verdad calan el corazón y el alma, pero también aprendamos que son parte de nuestras vidas, ¿no? Sí, otro duelo también ambiguo, ¿no? En las relaciones de familia, ¿no? A veces por malos entendidos, hijos se separan de sus madres, de sus padres, hermanos, ¿no? Entonces, vos sabes que la persona está en el mundo, está afuera, está incluso en la misma ciudad y no puedes hablar, o sea, no puedes hablarte y tienes un duelo, ¿no? Entonces, todos estos tipos de duelo, como decía Tati, ¿no? Calan, marcan, ¿no? Y la manera de llevarlo es empezar, ¿no? A reconocer que realmente tenemos derecho a sentirnos también mal, ¿no? Y este tipo de duelo es sumamente profundo y complejo porque se da en ocasiones bastante fuertes para la persona, porque se da en caso de desapariciones, de secuestros, prisioneros de guerra, presos políticos, situaciones en las que tú sabes, como dice Pili, que la persona probablemente está viva, pero no sabes cómo lo está pasando, no sabes si está bien, si está mal, si come, no come, lo maltratan, no lo maltratan, va a volver, no va a volver, y es un duelo que te mantiene ahí como que emocionalmente paralizado, ¿no? Porque no sabes si llorar por la pérdida, pero por un lado si empiezas a llorar por la pérdida te sientes culpable porque tal vez va a volver y entonces estás llorando antes por algo que probablemente no vas a perder, o tal vez te sientes culpable porque de pronto ese familiar o ese amigo ha dejado de hablarte, de buscarte, se ha alejado de ti y no sabes por qué, no entiendes qué ha pasado. Y cómo nos cuesta muchas veces a los seres humanos como que explicar, ¿no? Lo que nos está sucediendo. Muchas veces es más fácil desaparecer y ya. Y punto. Y no explicar, mira, yo he decidido alejarme de ti porque me has hecho daño o porque has dicho o hecho esto que me ha lastimado, entonces yo prefiero estar lejos. Pero muchas veces en lugar de hacer eso solo desaparecemos, ¿no? Y para la persona que se queda del otro lado es como, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado? Así es. Y bueno, nosotros lo que queremos también es llevar estos temas desde la comprensión, ¿no? Y una cosa que sí va a ir un poco, no sé, fluyendo la vida, va a ser también el amor, que nosotros empecemos a verlo realmente como ese amor incondicional que tenemos que tener ante los seres que forman parte de nuestras vidas, ¿no? Esos seres que han ya desencarnado y que los que están también, porque hay una cosa también creo en los duelos en general, es que un poco los vivimos nuestros duelos, pero también nos olvidamos de los que están ahí presentes, ¿no? Sí. O sea, una cosa que nos pasó un poco a nosotros fue, yo un poco me olvidaba de mis hijas, pero yo vivía el duelo de Fares, ¿no? Entonces creo que es muy importante también en el tema de duelo, es ver que realmente las personas que no están a nuestro alrededor, hijos, padres, familia, amigos,
pues están ahí presentes y un poco que nosotros nos olvidamos, ¿no? Porque solamente en ese momento obviamente vemos nuestro dolor, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a un duelo que de verdad es, creo que es el más duro, el más inentendible a veces por la sociedad y por las personas que están pasando esos duelos, ¿no? Como son los duelos traumáticos. Creo que son duelos que bueno, nos llevan pues a hacernos un rastreo de verdad en nosotras mismas, pero son duelos que los tenemos que también llamar, atender, ¿no? Porque pasan pues diferentes características. Claro, esto pasa cuando la persona se desvive o cuando desviven a la persona que queremos o que amamos, ¿no? O al ser querido, no siempre es una persona, ¿no? Puede ser una mascota también. Pero bueno, este tipo de pérdida es bastante violenta porque no la esperamos, ¿no? Es como un acontecimiento muy crítico en la vida de la persona, y peor aún si has sido testigo directo de lo que ha sucedido, ¿no? Porque muchas veces pasa que, bueno, ocurren este tipo de muertes violentas y te enteras después, ¿no? Por una llamada o porque alguien te dice, porque alguien te cuenta. Pero a veces pasa también que estás ahí, por ejemplo, en el caso de accidentes de tránsito, digamos que, no sé, tú vas manejando y tienes un choque y la persona que estaba a tu lado fallece, ¿no? Entonces es como que se te queda ahí también la culpa del sobreviviente a veces, ¿no? Que es como que te sientes culpable porque tú estabas manejando o porque podrías haber hecho algo para evitarlo, podrías haber reaccionado más rápido, cosas que a uno se le van ocurriendo que no necesariamente son ciertas porque no puedes reaccionar más rápido de lo que has reaccionado, pero uno como que se dice eso a sí mismo, ¿no? Porque siente esa culpa de que tú estás vivo y la otra persona ya no, ¿no? Es y tan difícil, ¿no? Hoy día lo estás viendo y al día siguiente ya no lo tienes, ¿no? Entonces te queda un trauma, o sea, y este tipo de duelo es difícil procesarlo, ¿no? O sea, es difícil aceptarlo, ¿no? Es todo el tiempo tratar de entender. Y ahí viene justo también lo que dice Alex, ¿no? El sentimiento de culpa. ¿Por qué no he estado? ¿Por qué no he ido? ¿Por qué no he llamado? ¿Por qué no he traído? ¿Por qué? Es realmente muy difícil este tipo de duelo. Y bueno, creemos que también es muy importante este duelo y además muy doloroso, porque además que si bien nos reconforta, también lo vemos muy cotidianamente, ¿no? En estos últimos tiempos, ¿no? Las parejas que tienen muchas peleas, por ejemplo, y después de vivir círculos de violencia, pues llegan a un final que a veces es demasiado doloroso, tanto para los hijos como para la familia que pierde a la mamá en este caso, porque bueno, han pasado sucesos, ¿no? Entonces creo que de todos los duelos, no sé, pero personalmente pienso que es el más traumático. Y no solo pierdes a la mamá, ¿no? Puedes perder al papá también, nunca se sabe, siempre es diferente la vivencia, ¿no? De cada uno. Y además que este tipo de duelo también puede ocasionar ciertos traumas en la persona sobreviviente, porque muchas veces si estabas ahí presente en el momento de los acontecimientos, que puede haber sido una balacera también, puede darse también en el caso de desastres naturales, bueno, en muchas circunstancias, ¿no? Pero si tú estabas ahí y eres un sobreviviente, a veces también pasa que tienes ciertos flashbacks de ese momento específico, ¿no? Y entonces la persona como que no puede superar ese evento porque vuelve y vuelve y vuelve y lo vives una vez y lo vives otra vez y lo vives otra vez, y lamentablemente nuestro cerebro no tiene la capacidad de distinguir entre el momento real y el recuerdo. Entonces cada que lo recuerdas, tu cuerpo físicamente lo procesa como si lo estuvieras viviendo otra vez y otra vez y otra vez. Y ahí surge también un poco este tema de la hipervigilancia, ¿no? Uno se queda con el trauma y ya de pronto le da miedo ir a lugares que sean similares, tener vivencias similares, o está también el tema de la habitación, ¿no? Que no quieres pasar por esa calle, no quieres pasar por esa ciudad. Algunas personas incluso deciden mudarse porque el shock es tan fuerte que ya no quieren seguir pasando por ese lugar, ¿no? Entonces
es bastante complicado. ¿No? Entonces aprendamos también a ver que la vida de alguna manera, después de las pérdidas que tenemos, creo yo, es una cosa súper personal. Siempre hay después siempre una ganancia, ¿no? No es que no deja de doler, de verdad que deja de doler, que duele. Sin embargo, después viene también una ganancia, ¿no? Como en el tema, por ejemplo, de los duelos múltiples, ¿no? Que ahora lo vamos a tocar también, que es muy doloroso. Sí, y creo que son los que tenemos todo el tiempo, ¿no? Porque, o sea, perdemos todo, o sea, todo el tiempo perdemos algo, ¿no? O sea, algo material, algo simbólico, algo... una persona, mascotas, ¿no? Entonces, todo tipo de duelo realmente es un proceso que hay que saber llevar, ¿no? ¿Y cómo vamos atravesando duelos realmente desde que somos pequeños, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, a veces, no sé, a mí por ejemplo me pasó que cuando tuve la primera pérdida fuerte en mi vida, yo dije, esta es la primera vez que pierdo algo, porque ha sido bastante fuerte, ¿no? Y me di cuenta, si quieren. Pero realmente, cuando uno lo piensa, vas perdiendo cosas desde que eres niño. Vas atravesando duelos desde que eres niño. Por ejemplo, cuando empiezas la etapa de escolarización, es un duelo para el niño, no para todos, no todos los vivimos de forma diferente, pero pasa muchas veces que la mayoría de los niños sienten como que temor, ¿no? A que sus papás no regresen, o a que les pase algo y no puedan volver por ellos. Entonces, en esa primera separación de los padres o de los cuidadores primarios, hay un duelo para el niño, y el niño lo tiene que atravesar y procesar solito, ¿no? Porque claro, porque que... en las guarderías vemos, ¿no? Sí. Que los chiquitos están entrando, bueno, y la mamá tiene que ocultarse, ¿no? Para que se despegue el niñito, ¿no? Sí, desde chiquititos perdemos. ¿Verdad? Desde chiquititos perdemos. Claro, y ahí viene el tema, ¿no? De los duelos múltiples, porque es como que pierdes algo y después pierdes otra cosa y después otra y luego otra y otra y otra. Y uno no ha terminado de superar este duelo, que ya viene el siguiente. Y no ha terminado de superar el siguiente y ya viene el otro. Entonces es como que a lo largo de nuestras vidas, mayormente vamos atravesando duelos múltiples, ¿no? Sí. Exacto. Yo, por ejemplo, me acuerdo, chicas, que con el tema de Fares, por ejemplo, yo estaba saliendo del duelo de mi papá, que había fallecido en Estados Unidos, pero como que evidentemente, humanamente, nos damos a la tarea un poco de pensar de que nuestros papás se van primero, ¿no? Es algo que también un poco la sociedad nos impone. Y ya me vino la pérdida de Fares, ¿no? Y pasó un tiempo, porque también las pérdidas múltiples también trabajan en lo que es en corto tiempo perder varias cosas, ¿no? O varias personas. Pierdes tu papá o una casa, o pierdes a tu mascota y a un amigo, ¿no? Entonces como que son pérdidas en un cierto momento, pero corto, digamos, ¿no? Y como de alguna manera estas pérdidas, pues... no sé, marcan un qué ha pasado, o sea, cuál hago, ¿no? O sea, ¿qué atiendo? ¿Cuál atiendo en ese momento o realmente no estoy pasando? Porque también se puede dar ahí el duelo donde me inhibo de lo que estoy viviendo y con el transcurso del tiempo pienso que esto va a sanar, ¿no? O sea, como que normal. Por eso muchas personas es importante que el tema de duelo sí tengamos una ayuda psicológica, terapéutica, porque un poco hay que cerrar esos ciclos, sí. Creo yo, ¿no? Es súper importante, así de verdad pierdas una billetera o una relación, tiene que haber un cierre de ciclo que nosotros generalmente no lo hacemos. Y muchas veces no le das la importancia de vida a ese duelo, porque muchas veces ni siquiera te enteras que estás atravesando por un duelo. Eso te iba a decir, no te das cuenta, ¿no? Y, ay, no, me ha caído el 20, sí, realmente, sí, estaba pasando por un duelo, ¿no? Claro, y a veces lo vives tan por encima que ni te enteras, es como... Y muchas veces pasa que no te enteraste que estabas atravesando un duelo y te enteras recién cuando llega el siguiente, porque a veces el siguiente duelo te recuerda que también has sufrido por el anterior, ¿no? Y dices, no he procesado esta pérdida. ¿Verdad? Yo creo, chicas, que con el tema del COVID, que nosotros
hemos formado parte de una pandemia, ¿no ve? Va unido al siguiente, pues, duelo, que es el duelo colectivo, ¿no? Donde se vive en comunidad, se vive como país, incluso como lo hemos vivido el COVID mundialmente, ¿no? Entonces, Tanta gente que ha ha desvivido. fallecido, amigos, parientes, ¿no? Muy queridos. Y bueno, ahí hemos estado presenciando, incluso me acuerdo los entierros, en este caso en los cementerios. Y que no se podía ir. A través del Zoom, ¿no? No podías Hacían despedir. videollamadas. Sí. Ha sido muy duro, Muy duro, muy complicado, muy duro, sí. Y este tipo de duelos son para toda una comunidad, ¿no? Sí. Para todo el mundo, en el caso de las pandemias, como lo hemos vivido en el mundo y como lo estamos viviendo ahora, ¿no? Porque también se da en el caso de desastres naturales, de genocidios, de atentados, Terremotos. balaceras, inundaciones, Sí. circunstancias que afectan a toda una comunidad, ¿no? Y no solo se da en el caso de estos sucesos tan traumáticos, también puede ser cuando fallece un artista muy conocido, muy valorado por la sociedad, cuando fallece una figura pública, un influencer, ahora que está de moda, ¿no? El tema de los youtubers y los tiktokers y demás, que también son figuras influyentes para la sociedad. Pérdidas que engloban a toda una comunidad, ¿no? A todo un grupo social. ¿Y se acuerdan, chicas? Bueno, tomando en cuenta un poco la historia nuestra de La Paz, hemos tenido el Febrero Negro. Creo que es parte importante de este duelo también que hemos pasado como ciudad, donde ahí veíamos, ¿no?, que en las imágenes que mostraban los medios de comunicación, se ha tenido una pérdida de niños, mamás, varones, papás, que, bueno, han participado de forma, primero, que ha sido impredecible y que ha formado parte, yo creo que, de este duelo, ¿no? Pérdida material también, porque Exacto. estaban inundados los coches, algunas casas. Un sinfín de pérdidas, ¿no? Todo el tiempo perdemos algo, eso es cierto. Exacto, ¿no? Como perdemos hasta el cochecito. Yo me acuerdo que había, justo en esta oportunidad, había un papá que buscaba a sus nenas, ¿no? Pero las encontró ya muy lejos de él. Y bueno, sí, nosotros también lamentamos y nos unimos realmente a esos dolores que se pasan, ¿no? Porque pasamos estos dolores, los duelos colectivos creo que son un dolor muy fuerte porque se pierden varias vidas, ¿no? También dentro de la historia tenemos el genocidio que se ha tenido en Alemania, por ejemplo, ¿no? De personas que formaban parte de una sociedad y que, bueno, de alguna manera ha sido devastada esta sociedad por muchas razones que hubieron en ese momento, circunstancias que pasaron, pero que de alguna manera han marcado nuestra historia, las batallas que hemos tenido también, ¿no? Las batallas que han habido en la historia de Bolivia, la guerra del Pacífico, seguramente que se han perdido también muchas vidas. Entonces, lo que nosotros queremos también es un poco recalcar esto, ¿no? Que de alguna u otra manera vivimos esos duelos colectivos, como pasó con las torres en Nueva York, ¿no? Y muchas personas que contaban después decían, no, pucha, yo no fui porque me atrasé, yo no fui porque no llegué porque no tomé el bus, o ese día no fui a trabajar. Entonces, esas circunstancias que las vamos viviendo, evidentemente son muy dolorosas. Ir a dejar las flores a esos lugares donde la gente ha fallecido, es pues doloroso, ¿no? Creo que todo el mundo en general hemos vivido esto en las diferentes edades que hemos tenido, pero realmente forman parte de lo que es un duelo colectivo, ¿no? Así es, ¿no? Y realmente el dolor comunitario también como que te hace reflexionar, ¿no? Entonces como que te hace también ser más empático, ¿no? Y ahí está también, ¿no? No estás solo, ¿no? Y ahí notas también la solidaridad de la gente. Exacto. ¿No? En un duelo colectivo. Sí, ¿no? Por las personas que has perdido, que pueden ser familiares o amigos,
Pero también, ¿no? Yo creo que hay esa empatía con el dolor de las familias, ¿no? Que están ahí. Yo creo que hay mucha solidaridad. Como les decía hace un momento también, ¿no? Creo que siempre hay algo que se puede rescatar de nuestras propias pérdidas que vamos teniendo en nuestras vidas, ¿no? Y son eventos históricos que se van repitiendo a veces, ¿no? Genocidios ha habido y hay en diferentes lugares del mundo. Las guerras también que han habido y hay todavía en diferentes lugares del mundo. Y son eventos que no los podemos evitar, pero que de alguna manera sí nos unen, ¿no? Como sociedad, y pese a que son eventos traumáticos y que vamos atravesando todo un proceso de duelo y demás, también tiene su lado positivo porque nos vamos uniendo como comunidad, ¿no? Y esa parte también hay que rescatarla. Y pese a que es un duelo colectivo, también es verdad que cada uno lo vive de forma distinta, ¿no? Porque incluso llegas a tomar partido de un lado, del otro, sufres más por un lado que por el otro, o a veces no tomas partido y sufres por los dos lados también. Entonces, bueno, son pérdidas que las vamos viviendo como sociedad, y lo bonito de este tipo de duelo es que los vamos asimilando también como sociedad, ¿no? No lo vives en solitario. Exacto. Que muchas veces también los duelos que vivimos, los vivimos mucho en soledad, ¿no? Por eso es que los shocks son súper fuertes para las personas en general, desde los niños hasta las personas adultas, generalmente los vivimos solos, ¿no? Pese a que estás acompañado, y que de alguna manera también invitamos a todas las personas que están viviendo ahorita un duelo o que lo han vivido, que ha sido reciente o puede haber sido de algunos años o meses, realmente como el acompañamiento a veces hasta en silencio sí ayuda. Así es, y todo depende de la persona, ¿no? Y también creo que es una cuestión también de decisión, ¿no? Es decir, yo quiero estar solo, quiero pasar mi duelo solo, no estoy preparada todavía para estar en sociedad, ¿no? Entonces todo eso se respeta y todo duelo tiene que ser respetado y valorado, ¿no? Valorizado. Para nosotros es una alegría invitarlos a nuestro siguiente podcast, donde nosotros trataremos el tema de atravesar un duelo, ese dolor que permanece en algunas personas, y también cómo es tan necesario el acompañamiento que podamos tener para un doliente. No se pierdan nuestro siguiente podcast, que será también de gran ayuda para todos ustedes. Y hablando de atravesar el duelo en soledad, vamos a pasar al otro lado de la moneda. Estábamos hablando del duelo colectivo y ahora vamos a hablar del duelo por las pérdidas de aspectos de uno mismo. Y este duelo es bastante interesante porque es un duelo por la persona que fuiste y que ya no vas a ser, o por la persona que querías ser y que ya no puedes serlo, ¿no? Porque en este tipo de pérdidas se subdividen en tres aspectos fundamentales, que son las físicas, las cognitivas y las emocionales. Y bueno, dentro de las pérdidas físicas podemos encontrar lo que es la dificultad que tenemos a veces cuando pasamos de la edad adulta a una etapa mayor, adulto mayor, y que perdemos nuestras capacidades, nuestros reflejos, nuestros movimientos, nuestra fuerza también. Existe también este tipo de pérdidas cuando tenemos un accidente o una herida fatal y los médicos tienen que tomar la decisión de amputarnos alguna parte de nuestro cuerpo, y cómo tenemos que atravesar esa pérdida y además aprender a vivir, ¿no? Con esa pérdida. La disminución en nuestras facultades sensoriales también que se pueden dar cuando vamos perdiendo la vista, la audición. Exacto. Y están también las enfermedades crónicas, ¿no? Cuando nos diagnostican enfermedades como cáncer, diabetes, VIH, las enfermedades cardiovasculares y otro tipo de enfermedades que uno a veces no las espera, y cuando te llega el momento del diagnóstico es como un shock también, ¿no? Porque vas perdiendo esas habilidades que tú piensas que te van a durar toda la vida y te das cuenta que no es así, ¿no? Es cierto. Y dentro de esto creo que también es importante mencionar cuando a veces nos ilusionamos mucho por entrar a una carrera, ¿no? Y resulta que me doy cuenta al tiempo, al semestre, a los 2 años, no, quiero hacer un cambio de carrera.
porque creo que también ese tipo de pérdidas va mucho relacionado a nuestro propio ser, ¿no? Un poco el encontrarnos en determinados momentos, pero también en desenfocarnos también de nuestra propia vida, ¿no? Aquí, por ejemplo, se tienen también los duelos por sobrevivencia, ¿no? O sea, esos duelos que he perdido todo y ahora qué hago con mi vida. He perdido la casa, he perdido absolutamente todo y ahora qué hago con mi vida, ¿no? Entonces creo que también aquí es bueno mencionar que muchos somos sobrevivientes de nuestros propios duelos, pero también que somos capaces en algún tema, en algún momento lo vamos a hablar, el tema de la resiliencia, ¿no? Esa capacidad que todos tenemos de poder salir justamente de todos los eventos que nos están pasando, pérdidas, catástrofes, inseguridades, esos miedos también que nosotros vamos adquiriendo con el transcurso de nuestra vida, ¿no? Y a mí me impacta mucho este tipo de pérdida porque realmente el ser mismo nos cambia, ¿no? Y a veces es fulminante y es de un rato para otro, ¿no? Entonces creo que es muy importante recalcarles esto porque, bueno, nosotros perdemos nuestro ser también en el camino, ¿no? Es así, y realmente es que todo cambia, ¿no? O sea, no, de aquí a 10 años, ¿qué seremos, no? De aquí a 10 años, ¿qué hemos sido, no? ¿Dónde trabajábamos? Y a veces tenemos melancolía de dónde trabajábamos, que yo era jefe de esto, que yo trabajaba así, yo trabajaba así, y ahora ya no. Y tenemos que estar preparados también para esos cambios, porque todo el tiempo tienen que haber cambios, todo el tiempo, ¿no? Entonces, siempre se van a presentar estos tipos de duelo. Exacto. Y dentro de estas pérdidas emocionales está también, precisamente por esto de que vamos evolucionando y vamos cambiando con el tiempo, hay también un cambio de identidad, ¿no? Porque no eres la misma persona cuando tienes 5 años que cuando tienes 15, que cuando tienes 30 o 50 o 100 años, ¿no? Está también este tema del cambio de identidad de género, que algunas personas también lo atraviesan. Y este tipo de duelo también es bastante complejo porque dejas de ser quien eras, dejas de identificarte con quien creías ser, eres una persona nueva y además de atravesar ese duelo también atraviesas posiblemente el rechazo de las personas que te rodean, obviamente no en todos los casos, felizmente muchas personas entienden y lo aceptan, pero no todos lo aceptan, ¿no? Entonces también tienes que atravesar ese tipo de rechazo social. Está también el duelo por un cambio de creencia, dogma o religión que también se da en muchos casos, especialmente en el caso de los niños que son criados en colegios católicos, cristianos, no sé, mormones, budistas, la religión que tengan de nacimiento, digamos, de la familia, y a veces uno va creciendo y va cambiando de creencias, ¿no? Entonces ese también es un duelo, claro. Porque dependiendo de lo que vayas a creer ahora, como que te das cuenta según tus creencias nuevas que vivías engañado, digamos, en función de lo que creas o dejes de creer, ¿no? Así es. También, por ejemplo, cuando te casas. Exacto. O sea, tienes que cambiar de religión por alguna situación, ¿no? Porque tu marido es así, ¿no? Entonces, y ese también es un tipo de duelo, que hay que reconocerlo, hay que sobrellevarlo. Como hay también el ejemplo, ¿no? De las familias que en algunos casos sí obligadamente tienen que cambiar de barrio, por ejemplo, ¿no? Que puede ser que hayan sido desalojadas de donde vivían, con una cosa estable, una situación, no sé, de familia, pero de alguna manera el otro día se ven desalojadas de ese espacio, bueno, por alguna situación. Nosotros hemos tenido una vivencia muy cercana de una amiga muy querida, donde ella ha perdido su hogar, ¿no? Entonces realmente es pues un duelo, ¿no? Volver a ese lugar y ya no verlo, o que estés pasando porque, no sé, hay muchos problemas familiares y, no sé, pueden botarte también de la casa. O sea, son muchas circunstancias que van formando parte de todos estos duelos que nosotros les hemos querido un poco profundizar, porque creemos que es importante que ustedes lo sepan. Nosotros antes hemos estado charlándolo, viendo que cada uno de nosotros también hemos vivido estos duelos también, ¿no? Y la verdad que todo tipo de duelo, no importa la edad, ¿no? Porque, por ejemplo, un cambio de colegio para los niños, ¿no? Le cambian la estructura, es un duelo, y la verdad que no te das cuenta a veces, ¿no? Porque está así, has cambiado algo,
¿no? Dejas hasta Entonces, tus amigos, ¿no ves? dejas tus amigos, dejas tu colegio, ¿no? O sea, tu espacio que era tuyo, ¿no? Y bueno, o sea, todo el tiempo se pierde algo, no importa la edad, ¿no? No importa el momento, en qué situación, ¿no? Todo tiene que ser un duelo reconocido. Y no permitas que los demás te digan que tu duelo no es importante o que es mayor o menor que otros tipos de duelo, porque todo aquello que se sufre, todo aquello que duele perder, es porque amabas eso que has perdido. Eso o esa persona o ese ser querido, esa mascota, cualquier tipo de duelo que tú sientas que te está afectando es porque realmente ha tenido un lugar muy importante para ti en tu vida, en tu historia, en tu vivencia, y no dejes nunca que los demás te digan que es un duelo importante o no es un duelo importante, o el tiempo que tienes que estar en ese proceso de duelo, porque cada persona lo vive de forma diferente. Sí es importante que no permitas que las emociones te superen, porque uno tiene que aprender a aceptar la pérdida y tiene que retomar la vida que tenía. Obviamente esa vida nunca va a ser la misma en función a lo que hayas perdido, pero tú tienes que seguir adelante porque la vida continúa. Sin embargo, cualquier tipo de duelo por el que estés atravesando es igual de válido e importante. No, yo creo, me quedo con esto, mis queridas amigas, hermanas, no menospreciar el duelo que está pasando ningún ser humano. No se olviden que siempre estamos en cambio, como dice Pili, siempre nos lo recalca. Y bueno, ha sido para nosotros una experiencia maravillosa llegar hasta ustedes. Con ustedes estuvo Tatiana, Pili, Alex. y nos vemos hasta la próxima.